La iglesia por más de 17 siglos creía que hay un arrebatamiento de la iglesia, pero que ese arrebatamiento de la iglesia sería en la segunda venida de Cristo, no antes de la segunda venida de Cristo. Estuvimos viendo que los padres de la iglesia son los que llevaron la responsabilidad de conducir la doctrina de la iglesia en los primeros siglos después de la muerte de los apóstoles. Ellos leíamos la larga lista de padres de la iglesia que afirmaban categóricamente que el Señor no vendría sin que primero se manifieste el hombre de pecado, tal como lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Basado en este verso y en otros más, ellos afirmaban que no vendrá el Señor a llevar a su iglesia sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De hecho, esa era la creencia, como vimos el tema pasado, hasta el siglo XVIII, siglo XVII, que hoy vamos a ir aclarando estos puntos. Era la creencia también de los padres de la Reforma, por así llamarlo, como los padres de la Reforma, que creían también firmemente en esto, como Calvino, Tomás Cranmer, John Tomás, John Knox, Cathermotter, Martín Lutero, Isaac Newton, Zwingler, Juan Hus, Charles Wesley, Adam Clark, o sea, todos esta lista de padres de la Reforma desde el siglo XVI en adelante creían también lo mismo. Y hay una pregunta que surge. Si los padres de la iglesia, como Ireneo, Eusebio de Cesarea, Hipólito, Tertuliano, Agustín de Hipona, y desde Ireneo hasta Jerónimo, todos ellos creían lo mismo, que el Señor se manifestaría después, primeramente para arrebatar a su iglesia, y después de ese acontecimiento, simplemente no había nada. Hoy nos han enseñado diferente. Nos han enseñado que primeramente va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia y luego la manifestación del hombre de pecado, contrario a lo que se enseñó por 17 siglos exactamente. Ahora, yo quisiera hablar con ustedes un momento para entender el detalle del cual sí, hay una pregunta que tenemos que hacernos. Si hasta la Reforma Protestante, que fue en el siglo XVI, todos enseñaban lo mismo, hay una pregunta que no hay que dejarla pasar de lado. ¿Por qué hoy la iglesia cree de una manera diferente? Gran parte de la iglesia evangélica, se lo digo porque yo soy pastor de la iglesia evangélica y conozco lo que nuestra doctrina enseña hoy en día. Más del 80% de la iglesia cree que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia antes de la segunda venida. Pero con así decirlos y afirmarlos, que esta creencia es una creencia nueva, jamás enseñada. ¿Qué tuvo que ver Daniel 7, la cuarta bestia y el cuerno pequeño con este detalle? Aclaramos también en los primeros videos acerca del papel que esta bestia tomaría con respecto a este gran cambio. Voy a contarles el detalle histórico, porque yo sé que ustedes van a poder después de esto libremente averiguar todo lo que les estoy diciendo, ya que va a quedar grabado, y de esa manera ustedes podrán repetir y poder ir a ver la necesidad que hay de averiguar. Ustedes tienen que saber, en el año 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis donde él dice que hay cosas dentro de la iglesia que ya no pueden seguir enseñándose. Él, después de clavar esto en Gutenberg, en Alemania, causó un revuelo ante la propia iglesia, que para ese entonces gobernaba con autoridad la iglesia católica. Así que en esa época Martín Lutero hizo una gran revuelta, un cisma dentro de la iglesia mismo, aunque la intención de Lutero no era dividir la iglesia, era reformar la iglesia. Pero lastimosamente no sucedió como él quiso y lo terminaron echando. Martín Lutero entonces empezó a escribir claramente
las cosas que había dentro de la iglesia, el cual no debían seguir esas prácticas continuas en ese tiempo. Por lo tanto, en los años posteriores que vinieron a la Reforma, la iglesia, en este caso la iglesia protestante, la iglesia que sale en este caso de la iglesia católica con Lutero y otros reformadores más, ellos creían y tenían en la mente una idea. Como dice la patrística y como dice toda la enseñanza por 16 siglos hasta Lutero, decía que el único anticristo que había, cumpliendo las características de Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, era la iglesia que había salido de Roma. Esta era la creencia. Mírenme, yo les voy a decir claramente, esta interpretación de que el cuerno pequeño es el anticristo, es la misma doctrina que Pablo dice o lo llama el hombre de pecado. No es una creencia que ha surgido recién, es una creencia que de hecho los padres de la iglesia avalaban desde el siglo II hasta el siglo V, y todos los padres de la Reforma veían a este evento como el cumplimiento en los líderes que para esa época gobernaban la iglesia católica, el poder papado y todo el sistema. Así que cuando yo hablo de que esto se creía, no es una creencia, valga la redundancia, de esta época. Algunos piensan que esta creencia la trajeron los adventistas del séptimo día, por ejemplo. Yo cuando hablo de este tema, muchos me dicen, ¿tú eres adventista? Y ellos saben que no soy adventista. Y yo les digo, si es que esta doctrina fuese adventista, entonces se hubiera oído a partir del siglo XIX, ya que la iglesia adventista surge en el siglo XIX. Pero el decir que el poder que sale de Roma, cumpliendo así las características de Daniel 7, 23, 24, 25, que es el cuerno pequeño, no era una creencia del siglo XIX. Es un anacronismo decir que esta creencia es del siglo XIX cuando se sabe evidentemente que esta creencia se ha repetido por 16 siglos hasta la Reforma. Y después de la Reforma, siglo XVI, siglo XVII se creía lo mismo, siglo XVIII se viene creyendo lo mismo. En el siglo XIX es que recién se asienta una nueva teología de enseñar y decir que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de la aparición del hombre de pecado, cuando en toda la historia es todo lo contrario. Y fue a partir del siglo XIX en la cual se enseña que el anticristo aún no ha venido, y se enseña el panorama distinto, que hoy vamos a verlo. Cuando Lutero comenzó en el siglo XVI, en el año 1517, la Reforma y toda Alemania, Europa, escandalizó. Entonces, 23 años después de Lutero, en el año 1540, San Ignacio de Loyola crea una escuela que viene a ser la inteligencia de la Iglesia Católica para esa época. San Ignacio de Loyola tiene una intención dentro de él, y él forma la iglesia, el grupo de jesuitas, una escuela de jesuismos, los jesuitas, cuyo propósito es lo siguiente: entrar en el nuevo movimiento que Lutero había dirigido, entrar en la iglesia que se había apartado de la iglesia católica, con un propósito, con el único propósito de destruirla y desaparecerla. Así que la colegiatura de los jesuitas, dice San Ignacio de Loyola, en 500 años no va a haber reformas, no va a haber iglesia protestante, porque los jesuitas se van a infiltrar dentro de ellos y van a distorsionar el tema. Esto es interesante, porque en el año 1554 a 1616 se levanta uno de los primeros jesuitas de esa escuela. Su nombre de él es Luis de Alcázar. Luis de Alcázar es un hombre, un jesuita, que crea una doctrina nueva. Y dice Luis de Alcázar, dice lo siguiente: vamos a decirle
a los protestantes discípulos de Lutero y a todos los que salieron de la Iglesia Católica y a todos aquellos que hoy en Alemania, en Europa, todos esos protestantes nos están acusando a nosotros, la Iglesia Católica, como que nosotros somos el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo. Vamos a decirle y vamos a hacer una nueva modificación de las profecías bíblicas que han creído por 16 siglos. Vamos a crear una doctrina diferente. Vamos a decir que todas las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis ya se cumplieron y que máximo llegaron al siglo I. Las profecías de Daniel tuvieron su cumplimiento en su totalidad en el tiempo pasado, inclusive antes de Cristo. Es lo que dice Luis de Alcázar. Hace una reinterpretación de las profecías bíblicas y crea el sistema preterista. Pastor, ¿qué es el sistema preterista? El sistema preterista es la corriente que sostiene y defiende que las profecías de Daniel han tenido su cumplimiento en el pasado, inclusive antes de Cristo. Daniel 7 afirma claramente que el cuerno pequeño se levantaría de la cuarta bestia, que es Roma. Ustedes pueden leer Daniel 7, 23, 24 y 25. Esta es la enseñanza que creían los padres de la iglesia y todos los reformadores por 16 siglos. Pero se levanta Luis de Alcázar y en el siglo XVII dice, no, esto no es cierto. El cuerno pequeño no es la iglesia que salió de Roma. El cuerno pequeño es un personaje llamado Antíoco Epífanes. ¿Quién es Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes es un líder que se levanta después de la división de Grecia. Grecia, después de la muerte de Alejandro Magno, se dividió en 4, Grecia. De uno de estos 4 territorios que Grecia se divide, es que se levanta Antíoco Epífanes. Y tiene un papel muy ponderante en esa época, pero esto es antes de Cristo, en el tiempo de los griegos, cuando estaba gobernando los griegos. Antíoco es griego. Por lo tanto, Antíoco dice, el cuerno pequeño no tiene que ver nada con la iglesia que salió de Roma, sino tiene que ver con Antíoco que salió de Grecia. Por lo tanto, olvídense de estos reformadores, olvídense de ellos que acusan mal, nosotros nada tenemos que ver con ellos. El propósito de la escuela de los jesuitas era simplemente limpiar el nombre que toda Alemania, que toda la reforma estaba diciendo y acusando al papado como el cuerno pequeño, relacionándolo directamente con la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 23, 24 y 25. Por lo tanto, la colegiatura de los jesuitas, su único propósito es limpiar el nombre de la Iglesia Católica y echarle la culpa a alguien más para que ellos queden libres de esto. Considerando un punto importante, que todos los reformadores murieron diciendo y afirmando que el cuerno pequeño era el poder que se levantó de Roma. Pero hay que cuestionar específicamente a este personaje, Luis de Alcázar, que se atreve a crear esta doctrina. Esta doctrina se llama la doctrina preterista. Creer que todas las profecías se cumplieron en el tiempo pasado, en el tiempo antes inclusive de Cristo, como les estoy mencionando aquí. Ahora, la iglesia protestante le hace la pregunta a Luis de Alcázar en esa época. Y le dice, bueno, Luis de Alcázar, vamos a ser sinceros. Tú estás diciendo que el cuerno pequeño no es el poder que salió de Roma, sino estás diciendo que es el poder que salió de Grecia. Pero cuando vamos a los pasajes bíblicos de Daniel, la Biblia dice claramente, en Daniel 7:23, la cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra. Eso dice Daniel 7:23. De aquel reino, de la cuarta bestia, saldrían 10 reyes y de en medio de ellos saldría otro. O sea, Daniel 7, 23, 24 está diciendo que el cuerno pequeño saldría de la bestia número 4. Y también está diciendo que saldría
de una división de 10. Y la única bestia que se divide en 10 sería la cuarta. Porque la cuarta tendría 10 cuernos. Y los 10 cuernos, Daniel 7:24 dice que significan 10 reinos. Y de en medio de esos 10 reinos saldría el cuerno pequeño. La Biblia es tan clara. Y Luis de Alcázar quiere negar la Biblia. Y Luis de Alcázar dice, no, la bestia del cual sale el cuerno pequeño es Antíoco el cuerno pequeño. Pero hay que recordarle una cosa a Alcázar, que el cuerno pequeño no salió de la tercera bestia, porque la tercera bestia es Grecia. La primera bestia es Babilonia, la segunda bestia es Medo-Persia, la tercera bestia es Grecia. Luis de Alcázar, jesuita, por limpiar el nombre de la iglesia que había salido de Roma y que no era el cuerno pequeño, dice, no, el cuerno pequeño salió de Grecia. Antíoco era griego. Y la Biblia no dice eso. Es muy fácil de refutar a Luis de Alcázar, como refutaron el protestantismo a Luis de Alcázar. La postura de Luis de Alcázar es débil. La segunda pregunta que hay que hacerle a Luis de Alcázar es la siguiente. La Biblia dice en Daniel 7:24 que el cuerno pequeño se levantaría de una división de 10, de un poder, el cuarto poder, cuando se haya dividido en 10. Ahora yo les voy a decir una cosa importante. Luis de Alcázar, al decir que Antíoco es el cuerno pequeño, está diciendo que se levantaría el cuerno pequeño de una división de 4, porque Grecia no se dividió en 10 para que salga de ahí el cuerno pequeño. Grecia, después de la caída y la muerte de Alejandro Magno, solo se dividió en 4, y de en medio de los 4 surgió Antíoco Epífanes. Así que es muy fácil para el protestantismo del siglo XVI, del siglo XVII, refutar la postura de Luis de Alcázar. No tenía esta postura mucha fuerza, y Luis de Alcázar no logra lo que él se había propuesto hacer: defender a la iglesia de las acusaciones de la reforma protestante. Otro caso. En el año de 1537 a 1591 se levanta otro hombre de la misma escuela de jesuitas, personas entrenadas y preparadas para defender a toda costa al poder de la iglesia y al papado, diciendo así: la postura de Luis de Alcázar no funcionó, pero yo voy a hacer una postura diferente. Propone la postura diferente, contrario a Luis de Alcázar. Francisco Rivera dice lo siguiente: vamos a hacer una reinterpretación nuevamente de Daniel, ya que toda la iglesia protestante, la iglesia de la Reforma y toda la historia decía que ellos eran el cuerno pequeño. Vamos a limpiarnos ese nombre. Vamos a decir que el libro de Daniel, capítulo 7, hablando del cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, no ha tenido su cumplimiento aún. Y al decir que no ha tenido su cumplimiento aún, quiere decir que nosotros nada tenemos que ver con ese cumplimiento. Y así que vamos a decir que el cuerno pequeño, que es el mismo hombre de pecado señalado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, aún no ha venido, que su cumplimiento va a ser todavía en el futuro. Y es el primero, Luis de Alcázar, que hace una reinterpretación diciendo todas las profecías se cumplieron en el pasado. Como no funciona esto, viene Francisco de Rivera: todas las profecías de Daniel y sobre todo el cuerno pequeño no ha tenido su cumplimiento. Así que esta es la postura que es más peligrosa en esa época en la iglesia protestante, y es la iglesia de esa época quien abre pequeñas puertas a esta nueva creencia en el siglo XVI, siglo XVII para ser exacto. Una pequeña brecha, pero aún no había llegado a crear una influencia dentro del mundo evangélico, porque esto no entró de la noche a la mañana. Hasta allí solamente fueron las palabras de Francisco de Rivera, y él termina escribiendo un libro, el cual
Este libro va a venir a despertar la mente de otras personas, pero yo quiero tener un pequeño detalle aquí. Otro de los hombres influyentes en esto fue Manuel Lacunza, en el siglo XVIII, el cual también promovió la misma teología, pero quiero decir que Manuel Lacunza es también un jesuita, y esto ustedes mismos lo pueden probar. Hago un paréntesis para aclarar algo importante. El creer que el anticristo, el creer que el cuerno pequeño aún no ha venido y que va a venir en un lejano futuro, es una postura jesuita. Segundo punto, el creer que primeramente la iglesia va a ser arrebatada para que luego venga el hombre de pecado es una doctrina jesuita. Ellos le dieron forma a esta doctrina. En la escuela de los jesuitas, formada por San Ignacio de Loyola, es que surgen estas creencias después de la Reforma Protestante para darle una contrarreforma como un bloqueo a los ataques que tenían los protestantes y reformadores después del cisma. En otras palabras, para no siendo muy inteligente, la doctrina que promueven aquí estos personajes vienen a ser prácticamente simplemente doctrinas de defensa a favor de la iglesia, y ahora echándole la culpa a otra persona menos a ellos. Ahora yo voy a decir una vez más, afirmo por tercera o cuarta vez, esta no era la creencia de la iglesia de 17 siglos, no era la creencia. Esta creencia es una postura muy nueva, surgida dentro de la escuela de los jesuitas. Cierro paréntesis, abro de nuevo y les digo lo siguiente. ¿Ustedes piensan entonces que Dios por 16 siglos nunca le dijo nada a la iglesia, a su pueblo, que habría un arrebatamiento de la iglesia antes de su segunda venida y que ahora lo va a revelar a los jesuitas? Ustedes pueden tomar la decisión, pero alguien tiene que estar equivocado. O está equivocado toda la historia de la iglesia por 16 siglos, o está equivocado la escuela de la colegiatura de los jesuitas, en los cuales inventan esta doctrina, la escriben, pero un hombre clave le dio forma a toda esta enseñanza. Su nombre de él es John Nelson Darwin, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, John Nelson Darwin acude a una reunión de la iglesia, y John Nelson Darwin dice lo siguiente. En esa reunión, cuando él estaba, había una muchacha de 15 años, su nombre es Margaret MacDonald, la cual por primera vez, Margaret MacDonald, en esa reunión donde está John Nelson Darwin, ella empieza a entrar en un trance y a pronunciar el hablar en lenguas por primera vez, y dentro de esa pronunciación que ella hacía, decía frases como rapto secreto, rapto secreto. Lo repetía muchas veces, que a John Nelson Darwin le impactó esas palabras, que luego él va a plasmar diciendo: hay un rapto secreto, y ese rapto secreto sucederá 7 años antes de la segunda venida. Es John Nelson Darwin al cual se le atribuye la doctrina de la invención del rapto secreto. No es muy difícil para la persona que quiere averiguar. Escriba nomás, puede escribir en cualquier fuente de investigación como la Google o la inteligencia artificial, que nos ayudan bastante. Pueda escribir la frase: ¿quién inventó el rapto secreto?
y apunte el nombre de quien inventó el rapto secreto. Aunque la doctrina, la raíz comenzó en los jesuitas, el que terminó llevando esa obra, penetrando dentro de la iglesia evangélica, fue John Nelson, que para esos años la iglesia evangélica estaba recién comenzando y había que penetrar esa enseñanza dentro de la iglesia evangélica. Por eso la iglesia evangélica, desde que comenzó el pentecostalismo y todo, que es del siglo XIX, abrazó una doctrina que para esos años se empezaban a armar. Ese es el detalle, como la iglesia empezó a aceptar una doctrina que nunca jamás nadie lo había enseñado hasta la llegada de John Nelson dentro de la iglesia. Solamente los otros hombres como Francisco Rivera, Lacunza, crearon la doctrina, pero el que terminó penetrando la doctrina fue este personaje, John Nelson Darby. Por eso es que la respuesta en la historia a la pregunta ¿quién inventó el rapto secreto? La historia lo atribuye al padre de la creación de esa doctrina, como a John Nelson. John Nelson simplemente se encargó de penetrarla a la iglesia evangélica. Él no fue el creador específicamente de esa doctrina. Ya venían grietas, ya habían influencias dentro de la colegiatura jesuita, el cual, quiero decirles una vez más, la postura de creer que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, nació en el corazón de los jesuitas. Díganme ustedes, y tienen que elegir: o van a creer como la iglesia enseñó durante toda la época, que Cristo viene por segunda vez y Cristo viene después de la aparición del hombre de pecado, o tienen que decidir en la nueva doctrina que viene a sacar el colegiatura de jesuita para decir que eso es mentira, para limpiar el nombre de la iglesia y decir el cuerno pequeño aún no ha venido. ¿Cuándo vendrá? No sabemos cuándo va a venir, dicen todos estos hombres. No sabemos cuándo vendrá el cuerno pequeño, solo sabemos que no ha venido. Al decir esto, están diciendo que la iglesia que salió de Roma no tiene que ver nada con el cuerno pequeño, que la muerte de los reformadores no tiene que ver nada con el cuerno pequeño. Ellos, los reformadores, todos en una, decían: el cuerno pequeño es el sistema con el cual luchamos ahora. Ellos dieron su vida y murieron peleando en contra del cuerno pequeño, que ya estaba en ese tiempo manifestado y haciendo todo lo que Daniel 7:25 dice. Pero el jesuismo se encarga de decir: limpiemos el nombre de la iglesia, porque para eso fueron creados, para distorsionar. Y ahora hay que botar la culpa ¿a quiénes? A alguien que ni siquiera la Biblia lo señala. ¿Cuándo viene entonces, pregunta la iglesia evangélica, el cuerno pequeño, el hombre de pecado? ¿Cuándo viene? En un lejano futuro. Pero no se preocupen, dice este pensamiento, porque ustedes van a ser arrebatados 7 años antes de la segunda venida. Por eso es que hoy en día, año 2023, la gente anda alborotada y diciendo: ya viene el rapto, ya viene el rapto. No. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, 1, y se manifieste el hombre de pecado, 2. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, y prepárense para ver cómo una vez más va a surgir el mismo poder con el cual lucharon los reformadores en esta época a un nuevo orden mundial. El que va a llevar al nuevo orden mundial no es un anticristo que venga del futuro, tal como nos dijeron los jesuitas, para desviarnos de la creencia bíblica y tradicional, sino para decir: la iglesia no es el cuerno pequeño, la iglesia que salió de Roma. Hablo de los líderes, no de la iglesia en sí. Yo amo a la iglesia católica porque tengo hermanos sinceros allí que no saben lo que estamos diciendo. Pero la mente y la inteligencia de la iglesia es la que sabe todo esto y nos ha ocultado por muchos años y nos ha desviado a echarle la culpa a alguien que no tiene nada que ver. Entonces la iglesia ha cambiado la dirección. El plan de los jesuitas ha funcionado excelentemente, diciendo que esto no es verdad. No se pierdan del próximo video. Continuaremos con esto. Que Dios los bendiga.